No debería haber vuelto a casa esa tarde. No porque tuviera algo que esconder. Todo lo contrario. Había salido antes del trabajo porque me dolía la cabeza y tenía un informe pendiente que podía terminar desde casa. Estaba a punto de coger la rotonda cuando vi algo que me hizo frenar en seco, con las ruedas chirriando contra el asfalto. Mi mujer, Laura, estaba en la terraza de un bar en la avenida de Blasco Ibáñez. No estaba sola. Reía, de esa forma en la que ya no reía conmigo. Apoyaba la mano sobre la pierna de un hombre con camisa azul y gafas de sol. No un amigo. No un primo. Nadie que yo conociera. Pero lo que me congeló el alma no fue la risa, ni el contacto físico. Fue la forma en que lo miraba. Lo miraba como me miraba a mí hace 10 años, cuando nos escapábamos los fines de semana al interior de Castellón y nos comíamos a besos en cualquier rincón con sombra. Esa mirada de mujer que quiere. Que desea. Que ya ha elegido. Yo estaba dentro del coche, a unos 50 metros, detenido frente a un paso de peatones con el intermitente puesto. Nadie me pitó. Nadie me empujó a avanzar. Me quedé quieto, viendo cómo ella se levantaba, se inclinaba hacia él y le daba un beso corto pero íntimo, como los que se dan dos personas que llevan un tiempo viéndose a escondidas. Me bajé del coche sin pensarlo. Crucé la calle como un autómata. Me acerqué por detrás, el corazón a mil, sin saber exactamente qué haría. ¿Confrontarlos? ¿Gritarle? ¿Preguntarle si ya no me quería? Pero justo cuando estaba a unos metros, mi móvil vibró en el bolsillo. Era mi cuñado, Julián. Lo cogí sin mirar. Fue un acto reflejo. Su voz entró con una urgencia que me devolvió al presente. Tío, ¿tú sabías que Laura se está viendo con alguien del instituto? ¿Un tal Pedro? El nombre me sacudió. Pedro. El de educación física. El tío que siempre me pareció demasiado simpático, demasiado bromista con todo el mundo, demasiado informal. Había venido un par de veces a cenar a casa con otros compañeros de ella. Yo le serví vino. Me reí de sus chistes. Y ahora estaba besando a mi mujer a plena luz del día. Colgué. No me acerqué a la mesa. Volví al coche. Y esa noche no dije nada. Pero supe que la guerra había empezado. No dormí esa noche. Ni 5 minutos. Me pasé horas tumbado boca arriba, mirando el techo del dormitorio mientras Laura roncaba suavemente a mi lado como si nada hubiera pasado, como si no hubiese salido esa tarde a reírse, a tocar y a besar a otro hombre, como si el mundo que compartíamos no se estuviera cayendo a pedazos delante de mis ojos. Cada vez que cerraba los párpados, veía su mano sobre la pierna de ese imbécil de Pedro, veía cómo se inclinaba hacia él con esa sonrisa de cómplice, de alguien que no se esconde, porque no siente que haya nada malo en lo que está haciendo. Y lo peor de todo es que yo tampoco entendía por qué. No es que hubiéramos estado peleando. No es que las cosas entre nosotros estuvieran rotas. O tal vez sí, pero yo no lo había visto venir. Ese era el verdadero dolor. No era el beso. No era Pedro. Era la certeza de que había estado viviendo en una casa donde yo era el único que seguía creyendo en la pareja. Por la mañana me levanté antes que ella y me fui directo al trabajo, sin desayunar, sin decirle nada, sin mirarla siquiera. No sabía cómo comportarme, así que opté por desaparecer un rato. Desde la oficina intenté concentrarme, pero no podía. Abrí el correo, contesté un par de mensajes y luego me quedé mirando la pantalla en blanco de un Excel sin escribir ni una sola celda durante más de 1 hora. A las 11, salí a la calle y me fui a la cafetería que hay en la esquina, pedí un café solo y me senté en una mesa pegada a la ventana, con el móvil en la mano, dándole vueltas a lo mismo. No tenía pruebas. Solo lo que vi. Pero era suficiente. Nadie se besa así con un compañero de trabajo.
Nadie pone la mano ahí si no hay algo más. Pensé en llamarla. Preguntarle directamente. Pero no quería que me mintiera. No quería oír esa voz que ya conocía, la que usa cuando inventa algo. Así que decidí hacer algo diferente. Si ella podía jugar sucio, yo también. Durante el almuerzo llamé a Julián, mi cuñado, el que me había soltado la bomba por teléfono el día anterior. Le pregunté si sabía algo más. Me dijo que no directamente, pero que su mujer, la hermana de Laura, había escuchado un comentario en una cena con otras profesoras. Nada concreto, solo un par de bromas sobre la química entre Pedro y Laura y lo bien que se llevaban. Me dijo que no había querido contarme nada antes porque pensó que era una tontería, que era mejor no meterme cosas en la cabeza. Le agradecí la llamada, aunque por dentro me hervía la sangre. Todo el mundo sabía algo menos yo. Esa misma tarde, en vez de volver a casa a las 6 como siempre, me quedé esperando frente al instituto donde trabajaba Laura. Me senté dentro del coche, con las ventanillas bajadas, fingiendo que revisaba algo en el móvil mientras observaba la salida de los profesores. A las 7:15, ella salió por la puerta principal. Iba sola. O al menos eso parecía. Caminaba tranquila, con su mochila colgando del hombro, mirando el móvil. Pero a los pocos metros, dobló hacia un lateral del edificio y entonces apareció él. Pedro. Con su camiseta ajustada, su forma de andar de sobrado, y esa sonrisa que ahora me daba ganas de partirle los dientes. Se saludaron como quien se encuentra por casualidad, pero no era casual. No lo era. Se fueron caminando juntos hacia el coche de ella, hablando bajito, y cuando llegaron, ella abrió el maletero y él metió algo, una bolsa o una mochila, no vi bien. Luego se subió al asiento del copiloto. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolieron los nudillos. Me había engañado, me lo había metido en casa sin avisar. No sé cuántas veces Pedro había estado ahí sentado en ese coche, ni cuántas veces habrían salido juntos, ni a cuántas cosas se habían reído mientras yo trabajaba, mientras yo cocinaba, mientras yo la esperaba en el sofá sin sospechar nada. Me contuve. No fui detrás. No quería que me viera todavía. Era pronto. Quería más. Esa noche, Laura volvió a casa como siempre, a las 9 pasadas. Yo ya había preparado la cena, como de costumbre. Pasta con salsa de setas. Nos sentamos a comer sin hablar mucho. Yo apenas probé bocado. Ella me preguntó si estaba bien, le dije que tenía dolor de cabeza. Me miró como si no notara nada raro, como si no llevase días dándole vueltas a otro hombre. Después de cenar se duchó, se puso el pijama y se metió en la cama como si no hubiera una guerra silenciosa entre nosotros. Mientras se dormía, yo bajé al salón y me senté frente al portátil. No tenía intención de hackear nada. Solo abrí Google y empecé a buscar. Detectives privados en Valencia. Servicios de vigilancia discreta. Grabación de seguimientos. Fotos. Informes. Todo. Esa misma noche, contraté a uno. No le di muchos detalles. Solo nombre, horarios, coche, rutinas. Le pedí que la siguiera durante una semana y me entregara lo que viera. No quería suposiciones. Quería hechos. Nombres. Fechas. Sitios. Porque si iba a hacer esto, si iba a destruir esta mentira, lo haría con precisión. La primera noche que la siguieron, Laura no hizo nada fuera de lo normal. Salió del instituto, fue al gimnasio, volvió a casa. Todo limpio. Casi me convencí de que había sido una estupidez. Pero al segundo día, Pedro apareció de nuevo. Y esta vez, no fue solo un paseo. Cuando recibí el primer informe del detective me costó abrirlo. No por miedo a lo que podía haber dentro,
sino por rabia, por la confirmación de algo que ya sabía pero que necesitaba ver escrito, detallado, con fotos. Me senté en el coche, en un aparcamiento vacío detrás de una nave industrial donde nadie pasaba a esa hora, con el portátil encima de las piernas. Era miércoles por la tarde y había pedido permiso en el trabajo con la excusa de una urgencia familiar. Abrí el archivo. El informe empezaba de forma rutinaria, seguimiento desde las 7:30, salida del domicilio, entrada al instituto a las 8:15, jornada habitual, pausa para café en la máquina, saludo a compañeros, charla con Pedro en el pasillo de Ciencias Naturales. A las 14:05 salieron juntos, se subieron al coche de ella, el Renault Megane gris, y se dirigieron a un piso en la zona de Benimaclet. El detective aportó dirección exacta, fotos de ambos entrando al portal y luego, más abajo, fotos de ellos saliendo casi 2 horas después, él con la camisa arrugada y ella con el pelo recogido de forma distinta a como lo llevaba por la mañana. Lo leí todo sin moverme, sin respirar. No había dudas. Lo de la terraza del bar no era un error, ni una casualidad, ni una exageración de mi cabeza. Me estaban tomando por idiota y ni siquiera se esforzaban en ocultarlo. Cerré el portátil y me quedé mirando al frente un buen rato, con el volante a la vista pero sin intención de arrancar. Esa noche no hablé con ella. Tampoco cenamos juntos. Le dije que tenía una reunión por Zoom con clientes internacionales y me encerré en el despacho. Ella no preguntó. Supongo que le daba igual. Seguí acumulando pruebas durante otros 3 días. Visitas al mismo piso. A veces ella pasaba a recogerlo al trabajo, otras él llegaba antes que ella. Nunca se escondían. Siempre actuaban como si fueran una pareja de toda la vida. Y tal vez eso eran. Solo que yo todavía dormía con ella. El sábado por la mañana, cuando nos levantamos, ella se puso a limpiar la cocina mientras yo barría el salón. Todo parecía normal. Rutina de pareja. Vida en común. Compartíamos espacio, pero no hablábamos. Desde hacía semanas nuestros diálogos eran automáticos, funcionales, como si viviéramos en una especie de obra de teatro en la que cada uno repetía su papel sin pensar. Y yo ya estaba harto. Ya había visto lo suficiente. No necesitaba más. A las 12 la esperé en el pasillo cuando salió del baño. Llevaba aún la toalla envuelta en el pelo. Me miró sorprendida, sin entender por qué me había plantado ahí de golpe. Tenemos que hablar, dije, sin rodeos. ¿Ahora? ¿Qué pasa? Preguntó. ¿Quién es Pedro para ti? Ella se quedó quieta. No dijo nada durante unos segundos. Bajó la mirada, tragó saliva. Sabía que no era una pregunta casual. Sabía que la forma en la que la había dicho no dejaba espacio para excusas. Es un compañero, respondió, aunque sin convicción. No te lo voy a preguntar 2 veces. Rubén, no montes un drama por cosas que te imaginas, empezó a decir. ¿Te parece que me lo estoy imaginando? Tengo fotos. Vídeos. Fechas. Y hasta la dirección del piso al que vas con él después del trabajo. ¿Me vas a seguir mintiendo? Su expresión cambió de inmediato. Pasó del susto al desprecio en un segundo. Como si el problema fuera yo, como si haberla pillado fuera peor que lo que ella había hecho. ¿Y qué esperas? ¿Una confesión dramática? ¿Una lágrima? ¿Un lo siento? Pues no lo vas a tener. ¿Desde cuándo estáis juntos? Desde antes del verano. Pero no te incumbe. Tú has estado más pendiente de tu Excel y tus malditas hojas de cálculo que de lo que pasaba aquí. No vengas ahora a hacerte el sorprendido. ¿Me estás echando la culpa a mí? ¿De que tú te acuestes con otro? No estoy echando culpas. Solo te digo que esto no es blanco o negro. No eres una víctima perfecta, Rubén.
No sé en qué momento te convertiste en un fantasma dentro de esta casa, pero no he sido feliz contigo desde hace mucho. ¿Y por eso te vas con el primer imbécil que te lanza una sonrisa? Pedro me escucha, Rubén. Me hace sentir viva. No es perfecto, pero no me hace sentir invisible como tú. Me costó contenerme. No porque tuviera ganas de gritar, sino porque no me lo creía. Me hablaba como si yo hubiera desaparecido, como si durante años no hubiese estado ahí, llevándome todo el peso de la casa, haciéndome cargo de sus estados de ánimo, de sus cambios, de sus momentos de distancia. Y ahora me decía que se sentía invisible. Era yo el que había estado solo en esta relación los últimos años. Era yo el que seguía pensando que todo podía arreglarse mientras ella ya había cambiado de pareja sin siquiera cerrar la puerta de la relación anterior. Pues felicidades. Ya tienes a tu Pedro. No voy a compartir casa con una persona que me traiciona, me miente y encima se victimiza. ¿Vas a echarme? No. Me voy yo. Pero antes me voy a encargar de que pagues por esto. No voy a quedarme callado mientras tú te lo montas con otro en el piso que yo pago. Ella no respondió. Se giró, entró al dormitorio y cerró la puerta. Yo fui al despacho, saqué el portátil y abrí el correo del abogado. Ya tenía lista la demanda. Y tenía algo mejor, el plan de venganza. Porque si ella pensaba que todo esto iba a quedar así, es que no me conocía en absoluto. No me fui esa noche. Tampoco al día siguiente. Aguanté dentro de esa casa por estrategia, no por cobardía ni por costumbre. Ya no se trataba de salvar nada ni de entender lo que había pasado. La fase de incredulidad había terminado. Ahora me movía otra cosa, el impulso frío de hacerle pagar. Y no me refiero a golpear puertas, gritar o hacer escándalos. No. Quería algo que dejara marca, que no pudiera ignorar ni olvidar. Algo que sintiera cada vez que abriera los ojos por la mañana. Y para eso necesitaba tiempo. Solo unos días. Y la ventaja era que ella pensaba que me había rendido, que me había resignado. Jugaba conmigo como si yo no tuviera recursos, como si ya estuviera derrotado, y eso fue lo que me dio espacio para planear. El lunes fui al trabajo como siempre. Saludé a todos, me senté en mi mesa, abrí el ordenador y empecé a revisar cuentas como si no estuviera en medio de una tormenta personal. Pero al mediodía salí sin decir nada y me reuní con el abogado. Ya habíamos hablado antes, pero ahora iba a darle luz verde a todo. Le entregué las pruebas que me había dado el detective, fotos, registros de seguimiento, testimonios. Tenía todo lo que necesitaba para armar una demanda por adulterio, pero no quería usarla todavía. Primero quería asegurarme de cerrar otros cabos. Esa misma tarde contacté con el banco. Modifiqué mis accesos a las cuentas conjuntas, revisé movimientos de los últimos 3 meses y detecté varias extracciones en efectivo que no tenían sentido. Pequeñas cantidades, pero frecuentes. También vi un cargo recurrente a una cafetería cerca del piso de Pedro. Todo empezaba a encajar. Luego llamé al administrador del piso que compartíamos, donde el contrato estaba a mi nombre. Le pregunté por el estado del alquiler y confirmé que no había deudas. Le pedí una copia actualizada de todos los pagos, sabiendo que en unos días la necesitaría. No estaba dejando nada al azar. El martes, mientras Laura salía de casa a eso de las 8:30, revisé su bolso. No por celos ni curiosidad, sino para confirmar lo que ya intuía. Encontré un juego de llaves adicional, con un llavero que no reconocí. Probablemente del piso de Pedro. También encontré una nota doblada con una dirección escrita a mano. La misma dirección que aparecía en el informe del detective. Era ridículo. Ni siquiera se esforzaba por ocultarlo. Eso solo reforzaba mi decisión. Ese miércoles preparé la segunda parte.
Visité a su jefe. No directamente, claro. Lo hice con cautela. Sabía que en el instituto no podían despedirla por tener una relación con otro adulto, pero sí podían abrirle un expediente si se demostraba que usaba horarios laborales o recursos del centro para mantener esa relación. Llevé una copia anónima del informe con fechas y horas que coincidían con ausencias injustificadas. Lo entregué en un sobre cerrado. No dije nada más. Me fui sin dejar rastro. No me importaba si eso llegaba a algo o no. Solo quería sembrar la incomodidad. El jueves fue el día clave. Me aseguré de salir antes del trabajo y pasé por casa. Laura había dicho que saldría con unas amigas. Lo supe porque me lo dijo con esa voz tonta que usa cuando cree que está mintiendo bien. Revisé su armario. Una de sus mejores blusas no estaba. Perfume caro recién aplicado. Tacones. Nada encajaba con una noche tranquila con amigas. Volví a mirar su agenda, que seguía dejando tirada encima del escritorio como si no le importara nada. Había una nota escrita a lápiz, cine 20/diagonal luego cenar. Me bastó con eso. A las 8:15 me acerqué al piso de Pedro. Aparqué a unos metros, con las luces apagadas. A las 8:30 exactas llegaron. Bajaron del coche y entraron al edificio sin mirar atrás. No era la primera vez que los veía hacerlo. Pero esta vez tenía una diferencia. Esta vez no solo quería mirar. Quería actuar. Bajé del coche, fui a la puerta del edificio y entré. Sabía qué piso era. Tardé menos de 2 minutos en subir. No toqué el timbre. Coloqué un sobre bajo la puerta. Dentro iba una carta, escrita por mí, con copia de las fotos, los seguimientos, las fechas. También iba un resumen detallado del historial económico de Laura, incluyendo todas las veces que había usado mi dinero para pagar cenas, hoteles y transporte para sus encuentros. Lo había redactado con tono neutral, como un informe de empresa. Nada emocional. Solo datos. Hechos. Lo que Pedro decidiera hacer con eso no era cosa mía. Volví a casa tranquilo. No satisfecho, porque no había placer en nada de esto, pero sí con una claridad mental que no tenía desde hacía semanas. Al llegar, Laura aún no había vuelto. Me duché, preparé una maleta pequeña, tomé unos documentos del despacho y cerré la puerta del dormitorio con llave. No me interesaba discutir. Solo quería que viera que el proceso había comenzado. Dejé otro sobre la mesa del comedor. Dentro, la demanda de divorcio, una nota con la clave para acceder a las cuentas conjuntas, ya vacías, y una línea escrita a mano: ahora puedes irte a vivir con él sin usar nada mío. Cuando entró de madrugada, no la esperé. No bajé. No dije nada. Solo escuché cómo abría el sobre, cómo lo leía, y luego el silencio más largo que he oído nunca. Al día siguiente no bajé a desayunar. Me quedé en el dormitorio con la puerta cerrada, escuchando el ruido leve de ella moviéndose por la casa con pasos suaves, como si quisiera evitar que la oyera. Probablemente estaba pensando en cómo reaccionar, qué decir, cómo salvar lo poco que quedaba, si es que quedaba algo. Yo no tenía interés en una reconciliación ni en escuchar explicaciones con tono afectado. Solo quería cerrar todo de una vez, sin rodeos, sin escenas, sin pausas dramáticas. El divorcio estaba en marcha, las cuentas divididas, la decisión tomada. Lo único que quedaba era enfrentarla de verdad, cara a cara, sin la distancia de un sobre o una nota. Cuando salí del dormitorio eran casi las 11 de la mañana. Ella estaba sentada en el sofá, vestida como si se fuera a trabajar, aunque era sábado. Me miró sin hablar, esperando que dijera algo primero, pero esta vez fui directo al grano. ¿Has leído todo? Sí, respondió sin levantar la voz. No pensé que lo llevarías tan lejos. ¿Tan lejos?
Después de lo que hiciste, ¿crees que esto es exagerado? Podrías haber hablado conmigo antes. Antes de dejar todo por escrito. Antes de exponerme. ¿Para qué? ¿Para escuchar más mentiras? ¿Para qué me dijeras que no era nada, que no significaba lo que parecía, que lo ibas a dejar? No tengo tiempo para ese teatro. Lo tuyo con Pedro no fue un desliz, fue una relación. Con tiempo, planificación, dinero. Y con mi dinero, por cierto. No era sobre el dinero, Rubén. Nunca fue por eso. Lo sé. Fue por ego. Porque necesitabas sentirte otra vez el centro de algo. Porque no soportabas la rutina y no tuviste los cojones de decírmelo a la cara. Ella no respondió de inmediato. Se quedó mirando un punto fijo de la pared como si necesitara ordenar lo que pensaba. Yo no tenía prisa. Me crucé de brazos y esperé. No me gustaba en que nos habíamos convertido, dijo al final. No me sentía escuchada, ni vista. No sentía que importara. Y Pedro me hacía sentir distinta. Y en vez de hablar conmigo decidiste saltarte todo. ¿Sabes qué es lo que más jode? Que durante meses seguías durmiendo en mi cama mientras tenías una relación con otro. Que me mirabas a la cara mientras yo te cocinaba, mientras yo limpiaba, mientras pagaba facturas, y no sentiste ni una gota de culpa. No es que no sintiera nada. Claro que me sentía culpable. Pero también estaba harta de cargar con todo. ¿Con todo el qué? Si yo llevaba la casa, si yo cubría los gastos, si me tragaba tus cambios de humor, tus silencios, tus quejas. Dime qué cargabas tú, aparte de tus excusas. Ella se incorporó, cruzó los brazos y me miró con la cara tensa, como si contuviera una explosión. Estás actuando como si fueras un mártir, pero no eres perfecto. Nunca hablábamos. Nunca me tocabas. Vivías encerrado en tu rutina, en tus cosas. Y yo me sentía sola. No lo negué nunca. Pero al menos no te fallé. No traicioné nada. Tú no te sentías bien, lo entiendo. Pero hay formas de resolver eso que no implican acostarte con otro detrás de mi espalda. Y ahora que lo sabes todo, ¿qué viste que no me quedé quieto? ¿Qué piensas hacer? No lo sé, dijo tras una pausa. No esperaba que fueras tan calculador. Pensé que ibas a llorar, a gritar, a pedirme explicaciones. Ya no estoy para eso. Ya no tengo nada que pedirte. Lo nuestro está muerto. Lo mataste tú. Yo solo me encargué de enterrarlo con dignidad. ¿Entonces esto es definitivo? Lo es. No hay marcha atrás. El abogado se encargará de todo. No quiero discutir nada más. Me iré de la casa en cuanto consiga el piso que estoy buscando. Mientras tanto, la casa se venderá o se repartirá, como diga el juez. Pero no vamos a vivir juntos más tiempo del necesario. ¿Y si yo no quiero venderla? No es decisión tuya. La casa está a nombre de los dos. Y como ya no existe el nosotros, se va a repartir. Puedes pelearlo si quieres, pero no vas a ganar. Tengo todo documentado. La infidelidad, el uso indebido del dinero, los movimientos en las cuentas. No solo estás en desventaja moral, también legal. Ella bajó la cabeza y suspiró. Sabía que lo que decía era cierto. Tal vez esperaba una reacción distinta, más débil, más emocional. Tal vez no creía que yo tuviera la capacidad de tomar el control. Pero lo hice. Porque ya no quedaba otra. ¿Vas a contarle esto a mi familia? Preguntó. No tengo que hacerlo. Ya lo sabrán. Y sinceramente, no me importa. Yo no tengo nada que esconder. El que miente, el que engaña, es el que queda expuesto. ¿Y si te digo que me equivoqué, que fue un error, que me arrepiento? Te creería si lo hubieras dicho el primer día.
Pero no después de meses de mentiras. No después de ver cómo entrabas en ese piso una y otra vez sin remordimiento alguno. El arrepentimiento a medias no sirve. Ella no insistió. Sabía que la conversación había terminado. Yo no sentí alivio, ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de vacío, como cuando terminas algo que te costó, pero que ya no te aporta nada. Mañana vendrá el abogado a dejarte los papeles para que los firmes. No quiero retrasos. No quiero más vueltas. Ella asintió en silencio. Me di la vuelta, subí al dormitorio y empecé a guardar el resto de mis cosas en una maleta. No había marcha atrás. Me fui el miércoles a primera hora. No avisé. No dejé nota. No hice ruido. Me levanté antes de que Laura despertara, terminé de cerrar las maletas que ya tenía medio preparadas y salí del piso arrastrando las ruedas por el pasillo sin mirar atrás. No sentí pena ni nostalgia. Lo que sentí fue una mezcla rara entre cansancio y alivio, como si por fin hubiera terminado algo que se había roto hacía mucho y que solo seguía en pie por inercia. Al cerrar la puerta detrás de mí, lo único que pensé fue que nunca tendría que volver a oír su voz mintiéndome otra vez. Me fui directo al piso de alquiler que había encontrado el día anterior. Era pequeño, bastante más modesto que el que compartíamos, pero estaba limpio, amueblado y, sobre todo, era mío. No había fotos de ella, ni su perfume, ni su ropa colgada en el baño. Era silencio, y ese silencio me pareció justo lo que necesitaba. Pasaron 3 días sin que me escribiera. Ni una llamada. Supongo que estaba esperando que yo diera el primer paso, que me arrepintiera, que hiciera algún intento por reconciliarnos o simplemente que buscara una explicación. Pero ya no tenía nada que decir. Ya no estaba interesado en convencer a nadie de nada. El viernes, a media mañana, recibí un correo de su abogado. Confirmaba la recepción de los documentos, con algunas observaciones menores sobre el reparto de bienes. Nada complicado. El proceso se movería rápido. Ella no estaba en posición de negociar demasiado. La infidelidad demostrada con pruebas, el uso indebido del dinero, la mala fe en la convivencia, todo eso me ponía en una situación favorable. Y ella lo sabía. Ese fin de semana me dediqué a organizar mi nueva rutina. Salí a comprar comida, algunos utensilios básicos, ropa de cama, toallas. Todo nuevo. No por capricho, sino porque no quería llevarme nada que tuviera un vínculo con la vida anterior. No me apetecía dormir con las mismas sábanas que ella eligió ni secarme con toallas que usábamos los dos. Necesitaba resetear todo. En uno de esos trayectos al supermercado, recibí su primer mensaje. No decía mucho. Solo ponía, ¿podemos hablar? Una sola vez, nada más. Me lo pensé durante horas. No por curiosidad, no porque me interesara su versión, sino porque quería entender si había algún cierre pendiente. Al final, le respondí con una sola frase, mañana a las 18 en el bar de siempre. El mismo sitio donde habíamos celebrado nuestro aniversario número 4. Supuse que era un lugar neutral, donde los dos podíamos hablar sin levantar la voz ni perder la compostura. Llegó puntual. Llevaba ropa informal, sin maquillaje. Se sentó frente a mí, pidió un café y no habló hasta que se lo sirvieron. Yo no la miré con odio ni con tristeza. Solo con distancia. Ella bajó la mirada varias veces, como si no supiera por dónde empezar. No voy a pedirte perdón, porque entiendo que no sirve, dijo al fin. Solo quiero decirte que no pensé que esto acabaría así. Claro que no lo pensaste. Si lo hubieras pensado, lo habrías hecho distinto. No lo hice con maldad, Rubén. Sé que no me vas a creer, pero no fue algo planeado. Fue algo que se fue dando. Pedro y yo empezamos hablando como compañeros, y cuando me di cuenta, ya era tarde.
No, Laura. No fue tarde. Fue cómodo. Decidiste que te venía bien vivir dos vidas. Y lo hiciste hasta que te pillaron. No hay más. Sé que te fallé. No te voy a quitar eso. Pero quiero que sepas que me duele cómo se ha dado todo. No solo por ti, también por mí. Yo tampoco salgo ganando de esto. ¿Y qué esperas que haga con eso? ¿Que te consuele? No. Solo que me escuches. Necesitaba decirlo. Y también quiero que sepas que con Pedro ya no estoy. Terminamos. No me interesa con quién estés o dejes de estar. Ya no me importa. ¿Tan rápido puedes desconectar? No fue rápido. Fueron meses de sospechas, de silencio, de sentirme solo al lado de alguien que no tenía ya ninguna intención de quedarse. Esto no es repentino. Esto se venía gestando desde que tú decidiste borrarme de tu vida sin avisar. ¿Alguna vez creíste que podríamos haber arreglado las cosas? No después de ver todo lo que vi. Si hubiera sido una conversación pendiente, un distanciamiento, una pelea, tal vez. Pero esto fue traición, sostenida en el tiempo, con mentira activa. No hay vuelta atrás desde ahí. Ella asintió. No discutió más. No intentó justificarse. Solo bebió un poco de café y dejó los ojos clavados en la taza durante un buen rato. Luego sacó un sobre del bolso. Aquí están las llaves de casa. Me quedaré en lo de mi hermana hasta que se concrete la venta. No voy a pelear nada. Ya lo perdí todo. No lo perdiste. Lo entregaste. Hay diferencia. Nos quedamos en silencio un rato más. Luego ella se levantó, dejó el dinero del café y se fue sin despedirse. No hizo falta. No había nada más que decir. Me quedé allí un rato, sin tocar mi bebida. Solo pensando en lo raro que era que algo tan largo, tan compartido, terminara en una conversación de 20 minutos. Desde entonces no la he vuelto a ver. El proceso siguió su curso, vendimos el piso, repartimos lo acordado, firmamos los papeles. No nos escribimos más. No sé si volvió con Pedro, si está sola, si se arrepiente. Y tampoco quiero saberlo. Yo sigo con mi vida, sin prisa, sin necesidad de llenar el vacío con otra persona ni con distracciones. Aprendí que hay formas de perder que no se ven venir, pero también aprendí que se puede salir entero si se tiene claridad. No salí ileso, pero salí limpio. Y eso, para mí, es suficiente.